Buenas tardes, muchísimas gracias por su atención. Estoy muy complacido de estar hoy acá, no solo por el hecho de estar en el Congreso de Perinatología, que es el área de mi especialidad, sino también por la posibilidad de hacer un anuncio que para mí es motivo de orgullo, el cual enunciaré más tarde en la charla. La toxoplasmosis es definitivamente un parásito mundial en el cual nosotros en Colombia tenemos una alta incidencia y una alta prevalencia. Definitivamente el gato sigue siendo el huésped definitivo y la forma de transmisión sigue siendo, hasta la fecha, por ingestión en ovoquistes diseminados en heces felinas a través del agua o la tierra, que es una de las formas en que más nos contaminamos en Colombia, la ingestión de quistes de tejidos crónicamente infectados y la transmisión vertical, que quizá es la menos común, porque tiene que ver especialmente con los trasplantes y transfusiones. Dentro de los factores de riesgo en nuestra población colombiana tenemos todos. En nosotros intervienen los factores biológicos, los factores sociodemográficos y los factores relacionados con el estilo de vida de nuestra población. Dentro de los factores biológicos existe definitivamente una disminución de la actividad inmunológica en la mujer por acción de la progesterona, y eso hace que haya una disminución de la actividad celular y de la citoquina TH1 por acción de la progesterona. Fuera de eso, además, existen ciertos parámetros relacionados con presencia o ausencia de ciertos elementos del HLA, eso ya es idiosincrático, que hacen que un bebé tenga mayor o menor posibilidad de desarrollar secuelas por la infección por toxoplasma. Entonces, esto es relacionado con la alta frecuencia, por ejemplo, del gen del HLA, el DQ3, para hidrocefalia, y la ausencia de antígeno localizado en el HLA-B51, que está relacionado con el daño ocular. Con respecto a la contaminación en los estratos altos de nuestra población y en los países desarrollados, está íntimamente relacionado con la ingesta de productos cárnicos, especialmente de tipo bovino. En nuestra sociedad, desafortunadamente, mayoritariamente la población se contamina principalmente por factores derivados de nuestra pobreza y nuestra situación cultural y todo lo que tiene que ver con esto, especialmente, por ejemplo, en toda Latinoamérica, pero especialmente en nuestro medio, con una mala disposición de las aguas residuales. Los ovoquistes excretados por los gatos pueden durar hasta 1 año en los suelos. Bueno, por otro lado, otra de las desgracias de nuestro país es que de los 3 tipos clonales comprobados que existen de toxoplasmosis, más otras formas atípicas, de los 3 tipos, el más virulento es el tipo 1 y es el de mayor prevalencia y el de más incidencia en Colombia. El otro que nosotros tenemos es el tipo 3, que también es el segundo en virulencia y es el segundo de frecuencia en Colombia. Nosotros tenemos, quizás no tenemos cepas tipo 2, son mayoritariamente europeas. ¿Esto por qué? Porque probablemente la especie Toxoplasma gondii se originó en Sudamérica. En ese momento el continente era una isla y en el momento en que se unió a los demás continentes y después se desprendió nuevamente en estas evoluciones de la Tierra, quedó aislada la cepa y no hubo pasaje de la cepa a otros continentes. Entonces la cepa se hizo virulenta y solamente se preservó en los felinos. Esta es la distribución, ustedes ven acá que nosotros tenemos la 1 y 3 y esto está comprobado por una serie de estudios donde se demostró que el 83% de los casos congénitos en Colombia y el 70% en Brasil estaban originados en las cepas tipo 1 y relacionadas no solo con gatos, sino también con otras especies. En Europa es menos frecuente, ¿sí? Y la cepa en Europa no existe sino la 2 y es menos virulenta, esto es muy importante. Bueno, esto es un trabajo realizado por Gallego y publicado en el 2006 en la Acta Trópica, donde hizo esa demostración de la ausencia de tipo 2 en Colombia y 94% de la cepa tipo 1 en Colombia y 6% tipo 3. Esto es un estudio multicéntrico publicado en el Microsan Infection, multicéntrico hecho en Europa y en Colombia, donde se demostró que definitivamente la cepa 2 existe en Europa y las cepas tipo 1 y 3 en Sudamérica, especialmente en Colombia. Bueno, con respecto a la epidemiología del toxoplasma, pues hay unos aspectos que son definitivamente interesantes y eso se van a correlacionar directamente con algo que les voy a comentar más adelante. Nosotros tenemos una
Prevalencia, una infección primaria en Colombia del 2%. En los Estados Unidos es del 0.2 al 1, en Francia es del 0.4 al 1.6, quizás el país europeo que más toxoplasmosis tiene. La infección en Colombia es de 2 por 1000 nacidos vivos. En nuestro departamento del Quindío tenemos una incidencia del 0.67% y tenemos un problema también, y es que el 36% de los niños infectados desarrollan lesión ocular. El otro problema, y este es un problema también que atañe a todas las poblaciones colombianas, especialmente por el problema de la mujer embarazada y la adolescente embarazada. Es más susceptible en mujeres embarazadas, por lo que comentábamos ahora, y todavía las mujeres embarazadas es más susceptible en la niña adolescente. La prevalencia en Colombia es casi del 50%, y habíamos encontrado en estudios anteriores un 63% en la costa atlántica y un 36% en la región andina. Esto puede haber cambiado un poco a la luz de una nueva investigación. Como les decía, mayoritariamente en pacientes adolescentes y embarazadas. ¿Cómo es el problema en Colombia? El problema en Colombia básicamente se relaciona porque nosotros desconocemos mucho el toxoplasma. No solo desconocemos mucho, sino que no tenemos tampoco claridad sobre la forma en que debemos hacer el diagnóstico del toxoplasma, y cuando se pueda hacer un diagnóstico, cuando alguien en el sector de la salud está interesado en hacerlo, se topa con una serie de dificultades, entre ellas principalmente toda la maraña de trámites que tiene que hacer para realizar un examen. Es triste, pero es real, de que muchos programas prenatales no contemplan aún la presencia del estudio del tamizaje de toxoplasmosis. Bueno, lo otro lado, tenemos tantos problemas en nuestro medio derivados de nuestra situación que quizás la toxoplasmosis se ha alejado un poco y desconocemos que es un problema altamente complicado en nuestro país. Es tan complicado que, según este estudio realizado aquí en Cali, en el 2005, es la segunda causa de ceguera congénita en Colombia. De otro lado, y esta es tal vez la única parte que le puede doler a ciertos estamentos en la salud, es supremamente costoso la recuperación y la rehabilitación de un niño con secuelas de toxoplasmosis. Hacia el año 2001 estaba costando más o menos $1 millón en los Estados Unidos. Bueno, con respecto al tamizaje, ustedes, por lo que les he comentado, sabrán que no existe una política nacional, universal, homogénea, que hable de tamizaje en la mujer embarazada. Son casos aislados, son propuestas individuales o propuestas de algunos sectores o de algunos estamentos de salud. El otro problema que lo vemos a diario es que hay conformismo con un solo examen de toxoplasma. Uno le pregunta a la mujer embarazada cómo le salió su examen y la respuesta es bien, me salió bien, doctor. Eso le dijeron, sí, me salió bien, pero ¿qué es bien? Bien es que salió positiva, bien es que salió negativa, ¿y qué es bien? ¿Y a qué edad gestacional se le tomó? Porque la paciente la estamos viendo de pronto con 30, 32 semanas. Pues la paciente responderá, mira, ahí está en el carnet, a veces está anotado. Entonces uno se topa con una situación bien difícil, como por ejemplo, la paciente sí tiene una inmunoglobulina G para toxoplasmosis a la semana 12 y salió negativa. ¿Y qué ha pasado entre la semana 12 a la semana 36 hoy? Eso no lo sabemos. Entonces existe definitivamente conformismo con un tamizaje. En segundo lugar, nosotros no tenemos la posibilidad de que las pacientes nuestras tengan un test preconcepcional, que sería el ideal. Eso en nuestro medio es una utopía. Desconocemos cuándo ocurrió la seroconversión, que es el único criterio. Y además de eso, muchas de las pacientes ni siquiera llegan con un dato de toxoplasmosis. Entonces piensen ustedes, si una paciente les llega a las 30 semanas con toxoplasmosis IgG positiva, estamos definitivamente en ese momento en un terreno demasiado débil para apoyarnos en un diagnóstico. Y en ese momento, si le pedimos a la paciente una IgM y la IgM nos sale negativa o nos sale positiva, de todas formas nos dejan las mismas. Por otro lado, los criterios de presunción que debieran ser hechos inmediatamente, que la IgG sale positiva, no se hacen. Entonces, por lo mismo, no nos ganamos nada. Si a la semana 10 la IgG es negativa y desconocemos después qué pasó, o si la IgG es positiva y la IgM es negativa a la semana 30, cuando han pasado ya 3, 4 meses. Mucho menos podemos hablar de la posibilidad de hacer la IgG avidez. Bueno, el otro problema que tenemos, y esto lo escribo acá, es la pobre educación que tenemos sobre la prevención primaria. ¿Es posible realizar todo esto en Colombia? Pues es muy difícil. Sin embargo,
para un pequeño consuelo, nosotros, los países desarrollados, tampoco han podido llegar a un consenso general por la misma dificultad y la cantidad de zonas grises que se presentan en el diagnóstico de la toxoplasmosis. Entonces se hicieron estudios para ver, esfuerzos internacionales, cuáles serían las mejores pruebas de tamizajes y se hicieron todas las combinaciones posibles. En estas se hicieron 195 combinaciones entre 20 ensayos para IgG avidez, IgM, IgA, Ig, IgG y anticuerpos de aglutinación. Se utilizaron 276 sueros y participaron 20 centros de referencia y definitivamente la conclusión es que ninguna combinación fue capaz de distinguir en 100% las infecciones agudas de otras. De otro lado, la mejor combinación fue una prueba de IgM más una prueba de IgG avidez que tuvo una sensibilidad del 95% y una especificidad cercana al 100%. Bueno, de otro lado, pues todas las pruebas que nosotros hagamos van a tener una serie de problemas. Por ejemplo, la IgM es la que más falsos positivos tiene. La IgG avidez a veces puede durar persistencia hasta por un año. Pero nos da la tranquilidad de que si la IgG avidez es baja, podemos pensar que quizás la infección tiene menos de 16 semanas. Y si es alta, tenga más de 16 a 18 semanas. Bueno, por otro lado, pues tenemos la posibilidad de realizar la prueba de PCR en líquido amniótico. Tiene el problema de que es una prueba invasiva y que la paciente quizás tenga temor de realizársela. Sin embargo, tiene una sensibilidad del 64%, que es tal vez donde falla un poco, pero tiene una especificidad del 100%. El protocolo que nosotros utilizamos en la consulta de alto riesgo del Hospital San Juan de Dios y con el grupo GEPAMOL, que es el grupo especializado en parasitología molecular de la Universidad del Quindío, y es el que lidera esto y es el que ha tenido todos los trabajos de investigación en el área de toxoplasmosis en nuestro medio, sugiere esto. IgG preconcepcional ideal, pues ya sabemos que no es fácil. La gran mayoría de las pacientes nos están llegando a nosotros por remisión con TAMIS positivo desde los centros de salud. Hemos logrado esto, tal vez por lo que el Quindío es un departamento pequeño, entonces hemos logrado captar y sensibilizar un poquito a la población, al personal de salud. Nosotros realizamos inmediatamente una IgM. Si la IgM es positiva y tiene menos de 16 semanas, se solicita IgG avidez. Si es positiva y tiene más de 16 semanas, se solicita una IgA que sea confirmatoria para poder proceder a realizar la amniocentesis para PCR. Idealmente, la amniocentesis debe ser realizada entre las semanas 17 a 21, que es cuando tiene los mejores parámetros de respuesta para nosotros en la parte diagnóstica. De otro lado, en el caso de que la IgG, si la IgG es negativa en el primer control, pues tenemos dos estrategias, o seguir tomando IgG o seguir tomando IgM mensualmente, máximo cada 6 semanas. ¿Por qué? Porque ya se demostró y está muy claro, y eso emanó de la propuesta hecha en mayo del 2007 en el tercer Congreso Internacional de Toxoplasmosis Congénita realizado en el Quindío, que fue un esfuerzo internacional de que toda paciente se le debe hacer cada 4 o 6 semanas el estudio, porque cuando nosotros podemos intervenir en esa instancia, tenemos grandes posibilidades terapéuticas sobre el bebé. Cuando pasan más de 6 semanas, hemos perdido tiempo precioso y podemos tener más posibilidades de secuelas. Y quizás ya no tengamos ninguna oportunidad de intervenir. Bueno, por otro lado, siempre que tenemos una paciente con IgG positiva o IgM confirmatoria o IgA positiva, le practicamos ultrasonido de tercer nivel en el Hospital San Juan de Dios en la búsqueda de estos signos. Ventriculomegalia, calcificaciones cerebrales, cataratas, hepatomegalia, ascitis, derrame pericárdico pleural y a veces calcificaciones placentarias. Lo otro es que también, pero no nos sirve como marcador muy claro, pero algo nos ayuda si en el feto se está presentando restricción del crecimiento intrauterino. A todas se les inicia aspiramicina sin conocer el resultado de la PCR o si no se puede obtener la PCR por algún motivo, por ejemplo, para la paciente anterior que nos dice el resultado. Si la PCR es negativa, seguimos con espiramicina. Si la PCR es positiva, o los hallazgos ecográficos son positivos, inmediatamente iniciamos el tratamiento con sulfa, pirimetamina, falsidar, que lo provee el mismo grupo GEPAMOL en la universidad. Bueno, este es un caso interesante porque lo traigo a colación, que me lo cedió gentilmente la doctora Mónica Estrada, que es mi colaboradora en la consulta de alto riesgo del hospital, donde es importante resaltar, esto es lo que nosotros buscamos, que haya una hidrocefalia o una hidranencefalia, pero además en este feto se encontró algo de las secuelas oculares que no se encuentran, sino cuando nosotros ya le mandamos el neonato o el bebecito a la oftalmóloga o al oftalmólogo, que nos habla de la corioretinitis. En este caso se encontró una catarata unilateral, entonces también es importante cuando nosotros veamos una catarata, sea uni o bilateral, que podamos conceptuar en un momento dado que estamos ante la presencia de una toxoplasmosis.
Este caso también es interesante porque el líquido amniótico, la PCR en líquido amniótico salió negativa, quizás porque se le había iniciado tratamiento ya con antibióticos. Bueno, es controversial porque todavía hay sectores que no creen mucho en el tratamiento y consideran que una vez que a un feto le dio toxoplasmosis, la posibilidad de que salga infectado o no, o con lesiones, depende de la respuesta que tenga el feto o la virulencia del ataque, pero que realmente el tratamiento farmacológico no tenga quizás ninguna posibilidad en ese escenario. Sin embargo, todos los estudios, este que ya es un poco antiguo, reportó que el 72% de los bebecitos que se trataron comprobadamente con toxoplasmosis tuvieron un desarrollo neurológico normal a pesar de presentar hidrocefalia y calcificaciones cerebrales múltiples al nacer. O sea que ya tenían lesiones in útero y a pesar de eso los bebés mejoraron mucho su pronóstico de vida y su calidad neurológica. Bueno, por otro lado, en este otro estudio hecho por el grupo CIROCOT en el 2006, comprobaron que sí tiene ventajas y lo otro es que para ellos no es claro si realmente el tratamiento temprano disminuye la rata de transmisión madre-feto del parásito, pero sí es claro que disminuye la frecuencia de toxoplasmosis congénita severa. Este es un estudio publicado recientemente en el PLOT, donde habla del tratamiento prenatal para evitar las secuelas neurológicas severas. Este fue publicado en septiembre del 2010 y se encontró algo muy interesante. Este fue un estudio multicéntrico hecho en Europa. Ellos encontraron que la espiramicina podía ser más útil que la combinación sulfapirimetamina. Esto quizás, y esto ya es una conclusión mía, a que la cepa de ellos, la cepa 2, no es tan virulenta como la de nosotros. Para nosotros, en nuestro medio, en un feto infectado, quizás sí sea mejor la combinación sulfapirimetamina. Bueno, desde la perspectiva de nosotros, pues seguimos el mismo tratamiento, lo que he nombrado, espiramicina, combinación sulfapirimetamina. Esto que pintaba ser prometedor y ya lo había mostrado antes, no hay ninguna evidencia en el momento que muestre que se haya avanzado en esta novel triacina, porque in vitro se encontró que tenía una inhibición del crecimiento del toxoplasma, pero no ha habido trabajos en este momento que publiquen o avalen esto. Y con respecto a la vacuna, la única vacuna que en este momento existe realmente es para las ovejas. Sin embargo, hay un estudio interesante que salió en la última revista Vaccine, en el año pasado en la revista Vaccine, el último que salió sobre vacunación en toxoplasmosis, donde dice que la búsqueda de epítopes del toxoplasma gondii quizás nos ayude a nosotros a poder realizar una vacuna sintética parecida a la que ha desarrollado el doctor Patarroyo para la malaria. El éxito de esta vacuna dependería de varios elementos. El primero, que tenga un factor adyuvante, o sea, un vehículo que la transporte que además sea inmunogénico, y en segundo lugar, que esta vacuna tenga una capacidad inmunológica de actuar o a nivel de las mucosas, que es donde necesitamos que actúe definitivamente, o en segundo lugar, que pueda elevar unas respuestas de los linfocitos CD8T y sobre todo una alta elevación del interferón gamma. En el momento en que se logre eso, quizás aislando de determinados preparados del parásito, podamos tener una vacuna con altas posibilidades. Definitivamente nosotros tenemos entonces que circunscribirnos todavía a la parte preventiva. No tenemos vacuna y es mejor, como dice el dicho, prevenir que curar. Entonces, ojo con esto. Nosotros en el Quindío tenemos claramente definido que el agua del grifo es contaminante, tremendamente contaminante. En segundo lugar, la incorrecta manipulación de las excretas de los gatos, el mantener los alimentos a la intemperie pueden hacerlos contaminar. Tenemos también reservas con las carnes y los huevos. Sabemos que los huevos también pueden ser un vehículo transmisor escaso, pero puede ocurrir. Y las carnes definitivamente sí. Las hamburguesas las traigo acá a colación porque recuerden que quedan mal cocinadas en la mitad. Los vegetales preferiblemente deben ser bien cocinados, cocidos o al vapor. Y dentro de las medidas terapéuticas, siempre que sea posible, iniciar tratamiento. No demorarlo por ningún motivo. Bueno, este es lo otro que les quería comentar y quiero dejar la última parte de la charla dedicada a esto porque es un esfuerzo muy grande que se hizo en Colombia y del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Es el primer estudio multicéntrico realizado para el tamizaje del neonato para toxoplasmosis congénita. Este es un estudio liderado por el Grupo de Parasitología Molecular de la Universidad del Quindío del doctor Enrique Gómez, en el cual pues, tuvimos oportunidad de aportar un pequeño grano de arena desde la parte investigativa y desde la recolección de muestras en el Hospital San Juan de Dios. El estudio fue multicéntrico,
fue publicado hace 3 días en el PLOS, ¿sí? Que es quizás la revista de parasitología en este momento líder en el mundo. Entonces, es un estudio que tiene 4 días de publicado, fue recibido en enero del 2006 de este año y aceptado en abril del 2011. Lo financió Colciencias y desde el punto de vista de problemas que tenga, conflictos de intereses, no existe ninguno porque Colciencia aportó simplemente los fondos, pero no intervino para nada ni en la ejecución, realización ni en las políticas relacionadas con el trabajo. El objetivo fue determinar la incidencia de toxoplasmosis congénita en neonatos de 19 hospitales de 7 ciudades diferentes en Colombia, de 5 regiones diferentes también de Colombia, la región Caribe, Central Andina, Amazónica y Oriental. Ustedes ven acá cómo se distribuyó, ¿sí? Las ciudades que intervinieron fueron Barranquilla, Bogotá, Armenia, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta y Riohacha. En algunas ciudades solamente un hospital, en otras ciudades fueron varios centros de salud, varias instituciones de salud. Estos son los hospitales que intervinieron, estos son los nacimientos en un año, en esa época, y estos fueron las muestras. Por ejemplo, en el Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia obtuvimos 753 muestras para el trabajo. La importancia del trabajo radica en lo siguiente: fue universal, fue homogéneo y fue la misma estrategia para cada hospital: obtención de sangre, de cordón y realización de inmunoglobulina M por técnica de ELISA en todas partes. El personal de cada hospital fue entrenado para que la toma fuera exactamente la misma en cada lugar. Se recogieron 15.333 muestras, fue una muestra bastante grande, entre marzo del 2009 a mayo del 2010. Se les hizo la inmunoglobulina M por ELISA y se le hizo un confirmatorio por la misma inmunoglobulina M ELISA y por otra técnica también para inmunoglobulina M, que la brindó en ese momento un hospital una institución de donación de Noruega y confirmada por Western Blot. Se obtuvo también alternativamente una submuestra de 1.613 bebés, o sea, el 10% de bebés que nacieron con IgM negativa, porque también había otra duda. Sabemos que hasta el 20% de los neonatos congénitamente infectados vienen con IgM negativa. Y esto fue otra parte interesante del trabajo, el cual nos permite sacar otra conclusión final. Entonces se analizaron 10% de bebés negativos con IgA por técnica ISAGA. Los resultados fueron 61 muestras positivas para IgM específica y 9 muestras para IgA. La infección congénita por toxoplasmosis fue confirmada en 15 niños. 7 fueron sintomáticos y 3 murieron antes del primer mes de edad. La frecuencia de la infección sigue siendo muy alta en Armenia y en Florencia. Florencia es la primera vez que teníamos o conocemos de este estudio, pero en Armenia la incidencia y la prevalencia siempre han estado estables. En este caso la frecuencia de transmisión fue del 2%. En Bogotá fue intermedia, al igual que en Bucaramanga y Barranquilla. Y curiosamente fue muy baja en Riohacha y en Cúcuta. La prevalencia general de IgM neonatal fue del 0.39%, que sí concuerda con otros trabajos realizados antes, que es más o menos alrededor del 0.36%. Bueno, esto nos permite concluir con este estudio, primero, que la incidencia de toxoplasmosis congénita es significativamente diferente entre las diferentes ciudades y regiones colombianas analizadas. Y en segundo lugar, algo muy importante, y es que en la época en que se hicieron las muestras, la recolección de muestras y todo esto, Armenia y Florencia mostraron el patrón de lluvias más alto de todas las ciudades que participaron en el estudio. Entonces, esto nos permite por lo menos inferir que quizás el patrón de lluvias pueda en un momento dado actuar en una forma negativa, incrementando la incidencia de la infección por toxoplasma. Y pues como en este momento estamos en una temporada invernal que afortunadamente parece estar terminando, podemos también pensar que quizás en este momento estemos siendo sometidos a una alta incidencia, una alta posibilidad de infectarse por toxoplasma. De otro lado, otro aspecto, pero no lo traje a colación porque es tema todavía simplemente de análisis, es algo que nos parece interesante y que tiene cierta relación, es por qué los fetos que nacieron infectados y con las secuelas más severas salieron con IgM negativa, la mayoría. Y se encontró que estos fetos adquirieron la infección probablemente al comienzo de la gestación.
quizás hubo consumo de inmunoglobulina M y estos fetos pasaron casi que inadvertidos en ese aspecto, pero tenían secuelas severas. Y los fetos que nacieron más asintomáticos tuvieron inmunoglobulina M alta. Finalmente, pues como conclusiones, recordemos que la cepa de nuestra es la más severa. La espiramicina sirve mucho más si se da durante las primeras 4 semanas luego de la seroconversión, por eso es crucial el seguimiento de las seronegativas cada 4 semanas, y hago énfasis y recalco definitivamente esto. No está demostrado que el tratamiento disminuya la transmisión al feto, pero sí disminuye la severidad de la toxoplasmosis congénita, y es posible que en varios países del primer mundo no esté plenamente justificado el tamizaje, pero en el sur y centro de Sudamérica sí está ampliamente justificado. Algunos países de Europa, por ejemplo, no realizan tamizaje prenatal, Dinamarca, ni Suecia, ni Suiza, sino solamente neonatos. El único país que ha liderado esto y lo han seguido otros como Polonia y Portugal es Francia. Pero en este momento las políticas de toxoplasmosis están siendo revisadas en Francia y quizás se pase al tamizaje neonatal. Muchísimas gracias.